Muy bien, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la puntualidad. Mi nombre es Ariel Roberto Cáceres, y les doy la bienvenida a este 12º evento del ciclo de homenajes de este año. Hoy voy a tener el agrado de estar moderando este homenaje, donde conversaremos sobre la vida de Carlos Alberto Montaner. La Fundación Club de la Libertad tiene el orgullo de organizar homenajes a hechos históricos o referentes del pensamiento liberal de diversas épocas, haciendo una revisión de sus ideas y teniendo en cuenta su natalicio. El ciclo comenzó allá por el año 2015 con 4 eventos anuales y con mucho esfuerzo y gracias al interés del público, este número se ha incrementado hasta tener en la actualidad alrededor de 50 homenajes al año. Queremos agradecer a la Fundación Cívico-Republicana, a Cátedra Alberdi, a Fundación Bases, Liberal, Asociación Civil Río Paraná, que han estado colaborando con nosotros en la realización y promoción de los homenajes. Antes de iniciar, también quiero hacer una breve introducción del contexto histórico que rodeó la vida de uno de los mayores opositores al comunismo en los últimos años, como lo es Carlos Alberto Montaner. Carlos Alberto Montaner es periodista prácticamente por herencia, docente, activista y novelista, nacido en el centro del territorio insular cubano, específicamente en su capital, La Habana, un 3 de abril del año 1943. En un contexto geopolítico mundial revolucionado, atravesado en parte por la distensión final del conflicto bélico más sanguinario de toda la historia, como lo fue la Segunda Guerra Mundial, y el inicio del enfrentamiento ideológico más extenso del siglo XX, dado entre Estados Unidos de América y el gigantesco bloque soviético del este europeo. Durante su infancia y adolescencia, Montaner gestaría en su país, en el país de Montaner se gestaría un cambio radical, el más radical en los últimos tiempos, como lo fue la revolución del año 1953 y la caída final de la dictadura de Fulgencio Batista en diciembre del 58, a manos del líder marxista Fidel Castro. En este panorama donde nuestro homenajeado, catedrático de grado, experto en comunicación y político de carrera, da sus primeros pasos en su recorrido de vida, influenciado drásticamente por los hechos tan crueles sucedidos tanto a nivel internacional como local. El día de hoy conmemoraremos a uno de los pensadores latinoamericanos más influyentes de los últimos tiempos, Carlos Alberto Montaner. Y para eso quiero pasar a presentar a los disertantes del día de hoy. Está con nosotros el señor Ricardo Orellana. Él es educador, líder y administrador de centros educativos, licenciado en educación por la Universidad de Saint Mary University de Minnesota, doctorado por la Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela, y director nacional de la red Leonidas Proaño. También está con nosotros Carlos Rangel, hijo. Él es analista político y económico. Nos acompaña también Roberto Salinas León. Él es experto en desarrollo económico, políticas cambiarias y monetarias, comercio internacional y derechos de propiedad. Es investigador adjunto del Cato Institute de Washington, D.C., director de análisis económicos de Economist Conference en América Latina y presidente de México Business Forum. También está con nosotros Dora de Ampuero, y es economista de la Universidad de Guayaquil
fundadora y presidente del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Muy bien, antes de comenzar entonces, me quiero dirigir brevemente al público para decirles que pueden ir dejando sus preguntas e inquietudes de manera escrita durante las exposiciones. Y también a los expositores, quiero decirles que tendrán un tiempo de 15 minutos para desarrollar sus exposiciones, ¿cierto? Con una posibilidad de un breve, ¿no es cierto?, tiempo extra. Así que sin más preámbulos, entonces, quiero presentar al primer orador del día de hoy, Ricardo Orellana. Bienvenido y adelante. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Buenas tardes, sí, perfecto. Muy Adelante. bien. Bueno, para mí es un honor poder dirigir esta selecta audiencia. Veo que también Doris es de mi tierra, es de Guayaquil o está en Ecuador, y qué alegría me da poder tener una voz que representa por lo menos a 2 o 3 naciones que estamos presentes de manera constante con nuestra participación en el Club de la Libertad. En mi disertación voy a basarme fundamentalmente en este libro, Sin ir más lejos, que son unas anticipadas memorias, como dice el autor, que publicó en el año 2019 y que en estos días, como tú lo has dicho, Ariel, vamos a celebrar ya los 80 años de vida de este gran comprometido con la democracia, con la libertad, con los derechos humanos, no solamente para su país natal, Cuba, sino también para Europa y para América Latina. Carlos Alberto Montaner revela en este libro, pues, no solamente lo que él ha visto y oído desde su privilegiada posición como activista por la libertad, sino además como escritor, como intelectual y como político. Y aunque, como él mismo lo dice, sus memorias no sean una crónica escrita con la rigurosidad de los historiadores, creo que es un documento muy íntimo y revelador, no solamente de su historia personal, de su vida y su familia cercana, sino también de la diáspora cubana, pero sobre todo la lucha por la libertad, la lucha principalmente, como él lo dice, por una Cuba libre y encaminada hacia la prosperidad. Dividiré mi presentación en 4 partes que corresponden a 4 lugares, a 4 espacios físicos: Cuba, Miami, Puerto Rico y Madrid, siguiendo un poco la narrativa de sus memorias. Entonces, el punto de partida es Cuba y evidentemente, pues, sus antepasados, como la mayor parte de los cubanos, está en España. Específicamente, el apellido Montaner o Muntaner es un apellido de origen catalán que significa el que cuida o el que vive en la montaña. Algunos historiadores piensan que este apellido viene de los judíos conversos. Actualmente, entre Andorra y las tierras catalanas, existe el famoso Paso de Montaner, que era un lugar que utilizaban los contrabandistas para pasar bienes ilícitos desde Andorra hacia España o desde España hacia otros lugares al otro lado de la frontera con Andorra. Quizá para acabar con este comercio clandestino, las autoridades ajusticiaron a muchos de ellos, a muchos de estos comerciantes, y algunos pues escaparon, y muchos de ellos quizá pues escaparon a América, y es de donde pues empieza esta semilla de los Montaner. Carlos Alberto Montaner y también Zuriz, porque la familia materna es apellido Zuriz,
Ya afincados en Cuba se tienen registros de antepasados de ellos, médicos, escritores. Su papá, por ejemplo, fue periodista, ¿ya? Inclusive tienen entre sus familiares una vedette, una famosa cubana, Rita Montaner, administradores, educadores. Su madre fue profesora, inclusive alcanzó un título de doctorado en educación, y su abuelo fue enterrador en un cementerio. Ese puesto también lo heredó su papá durante algunos años. Bueno, pues los padres de Carlos Alberto Montaner, Ernesto y Manuela, pues tuvieron tres hijos. El primero de ellos, el mayor, se llama Ernesto, el segundo es Carlos Alberto, y el último, pues, Roberto, ¿no? Quienes se educaron básicamente en La Habana, transitando por diferentes instituciones católicas, laicas y militares, ¿no? Eh, Montaner narra en sus memorias que, dedicándose su padre al periodismo, por primera vez pudo relacionarse con los líderes políticos en la convulsionada Habana de los años 50, incluyendo a un joven estudiante de Derecho que, como dice Montaner en sus memorias, hablaba inconteniblemente cosas incomprensibles. Me refiero a Fidel Castro. Así llegamos a 10 de marzo de 1952, fecha en la que Fulgencio Batista dio un golpe militar contra el presidente Carlos Pío Socarrás, y empezó desde ese momento a gestarse lo que nacería a inicios de 1959, el 1 de enero de 1959, la famosa revolución con la huida de Batista hacia República Dominicana. En 1957, Montaner pues conoce a su esposa, de la cual llevan 60 años de casados, y se casaron muy jóvenes, ¿no? Montaner tenía 17 y ella un poquito más, ¿no? Y desde ahí pues empezó a trabajar Montaner en los negocios de la familia, un negocio de farmacias que tenía su mujer, ¿no? Al año siguiente, por esta relación que él ya empezaba a tener a través del oficio de su padre, que era periodista, es tomado preso en su casa en La Habana, debido a que uno de los amigos de la familia pertenecía a uno de los partidos políticos que estaban haciendo una gran injerencia en contra, pues, de la situación en la que se vivía, ¿no? Y ya había tenido una hija, Gina, y es llevado a la cárcel que se la conocía en ese tiempo como la Quinta y 14 por la dirección donde estaba ubicada, y luego pues a la famosa cárcel de La Cabaña, ¿no? Desde donde se fugó con la ayuda de algunas amistades políticas, mientras, como él lo dice en su libro, escuchaba los boleros de Olga Guillot, ¿no? De inmediato pasó a refugiarse, como muchos cubanos eh, que no estaban de acuerdo con el régimen, a diferentes embajadas. Carlos Alberto Montaner fue a la embajada de Honduras, y de la cual salió muy poco antes de la invasión por parte de cubanos en el exilio, la Bahía de Cochinos, el 17 de abril de 1961. Pues en ese año, el 9 de septiembre, precisamente él llega a Miami con un salvoconducto que logra obtener, ¿no? Allí lo esperaba pues parte de su familia materna, paterna, su esposa y su hija que ya anteriormente habían ya huido, ¿no? Allí en Miami, que es la segunda parte, allí tuvo varios empleos Carlos Alberto Montaner. Trabajó en una empresa de correos, fue mesero, fue vendedor en una tienda de apartamentos. Ahí él mismo cuenta una anécdota que se le acerca a un agente que probablemente era de la CIA y empieza a interrogar qué es lo que estaba realizando, y al enterarse su jefe que había alguien de la CIA o un policía que estaba interrogando, pues de inmediatamente lo despide, ¿no? Luego fue vendedor de libros, sobre todo de la Enciclopedia Británica. Allí, entre
entre trabajos esporádicos, logró terminar su high school y empezó a relacionarse con los grupos anticastristas que empezaron a florecer. Al poco tiempo se inició como escritor, publicando sus primeros artículos en una revista llamada Réplica, ¿no? Y empezó también sus estudios en la universidad y a dar clases de español en la Universidad de Miami. La vida de Montaner hay que también relacionarla con esos años, esas décadas tan convulsas que vivía todo el mundo. En 1962 ocurrió la crisis de los misiles y él, como muchos cubanos, con ese espíritu patriótico, pidió ingresar de forma voluntaria a la milicia y estuvo en el Fuerte Knox y luego en el Fort Jackson para prepararse y formarse para ir a Cuba y liberar a su país, ¿no? Al siguiente año, como ustedes saben, en 1963, el 22 de noviembre, ocurrió el asesinato de Kennedy y eso pues enervó aún más las sospechas y las intrigas en torno a la participación de los comunistas en este magnicidio. Pues la siguiente estadía o el siguiente paso lo tenemos que trasladar a Puerto Rico, una isla que está muy cerca pues de Cuba, en el Caribe, las tres islas más importantes, Dominicana, Puerto Rico pues y Cuba. Pues ahí en Puerto Rico en 1966, recomendado por un profesor de la Universidad de Miami, aceptó el cargo de profesor asistente en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, ¿no? Él evidentemente se sentía muy frustrado porque no pudo ir a Cuba y esta frustración la decantó un poco en su ámbito de la docencia universitaria, ¿no? Vivía relativamente bien, tenía una vida bastante cómoda, pero llegó, como él lo dice, hasta el hastío, ¿no? Y de repente conversó con su esposa Linda, vendieron todo y se fueron para España con el pretexto de continuar sus estudios de doctorado. Así que en 1970 partieron a Madrid, la tercera etapa de este viaje, ¿no? Y allí inició sus estudios en la Universidad Complutense para continuar con el doctorado financiado con un préstamo de la Universidad Interamericana. Recordamos que en esos años estamos en los tiempos de otro dictador en España, de Francisco Franco, ¿no? Allí también tuvo la oportunidad de relacionarse más con el tema literario. Ahí fundó la editorial Plaza Mayor, pero cuando la fue a registrar, descubrió que ese nombre ya lo tenía una serie, unos libros de agricultura, así que no le acortó el nombre, le puso Playor, como Plaza Mayor las unió, ¿no? Y allí pues empezaron a publicar cantidad de textos, empezaron con una tesis doctoral de una cubana, Eliana Ribeiro, que se llama El regreso del caminante, que refiere a obras de Neruda, y luego pues muchísimos títulos de historia, textos sobre Cuba, poemarios, series infantiles también que tuvieron mucho éxito, ¿no? A tanto así que con cierta frecuencia, pues exponía su obra de su editorial en la feria más importante de los libros del mundo, que es la Feria de Frankfurt, en donde, en palabras de Carlos Alberto Montaner, descubre el mínimo interés de España por el mundillo hispanoamericano. Entonces, justo en esas fechas, salió el tema de el caso Padilla, un poeta, Heberto Padilla, que a sus 32 años, muy joven, por publicar un texto que se llamaba Fuera de Fuego, fue encarcelado, ¿no? Y ese fue uno de los leitmotiv que impulsó este posicionamiento y el tratar de reunir voluntades de toda índole, de políticos, de escritores, de intelectuales, en torno a que se viva la libertad o que se apoye a las personas que tienen libre pensamiento y que estaban todavía en la isla, ¿no? Tanto así que ayudó a que una cantidad de intelectuales
hicieran un manifiesto, entre ellos Mario Vargas Llosa, Plinio Apuleyo Mendoza, y el cubano Italo Calvino, Carlos Fuentes, Sartre, y otros intelectuales más que eran muy conocidos por su filo izquierda, y mediante este primer manifiesto de defensa, de apoyo a Eberto Padilla, pues se distanciaron definitivamente de la Revolución Cubana. Como Padilla pues fue liberado al año siguiente, en 1971, después de haber sido obligado por el régimen castrista a hacer una confesión pública y admitiendo pues su culpabilidad, ¿no? Bueno, en, en España, en 1972, destaca por su beta de escritor, pero de escritor de novelas, ¿no? Y vemos que sale una novela que la titula Perro Mundo, que es su primera novela, en la cual él presenta, y todas ambientadas o que tienen que ver una relación con Cuba o con el comunismo, ¿no? En el que él presenta en esta novela Perro Mundo el asesinato de Ernesto Carrillo, un insurgente revolucionario que fue apresado y acusado de asociación ilícita y de intento de asesinato y de terrorismo, entre otros cargos, en un país que él no nombra, pero todos saben que se refería a Cuba, ¿no? Y es destinado a un cuartel militar cerca del mar, con unos 1.200 hombres acusados de crímenes similares que llegaron ahí siendo culpables o no. Durante esta estadía en la cárcel, este protagonista, Ernesto, debe presenciar ejecuciones, vejaciones, torturas. En un punto de esta novela, las autoridades de este país ficticio le inician un programa llamado conocido como la doctrina, que es una especie de adiestramiento al que deben de someterte todos los reclusos para obtener la libertad física y reinsertarlos a la sociedad, ¿no? Esta novela tuvo algo notable éxito, ¿no? Tanto así que al año siguiente trataron hasta de hacer una película que con el nombre Perro de Alambre. A los 3 años, en 1975, pues ustedes saben que muere Franco y asume pues la transición a la vida democrática a Adolfo Suárez. Pero Carlos Alberto Montaner continuó escribiendo no solamente novelas, sino numerosos artículos para medios de América Latina principalmente, y recibiendo también, empezando a recibir sus primeros premios. Uno de ellos lo recibió en Nueva York en 1975 y uno fue precisamente en España, en Sevilla, por un artículo sobre la situación cubana en 1981, ¿no? Le tocó, evidentemente, vivir las elecciones de Margaret Thatcher en el Reino Unido, de Ronald Reagan, y también el cambio de los líderes rusos, ¿no? Brezhnev, Khrushchev, Andropov y luego los demás que dieron inicio a la perestroika, ¿no? En 1982, fruto de estos compromisos políticos y esas relaciones que él empezaba a entretejer, dio inicio a Radio Martí, ¿no? Que fue según dice él en su libro, pues uno de los compromisos del Ronald Reagan, ¿no? En 1989 forma la Unión Liberal Cubana, una especie de un partido político. Entre 1991 y 2015, pues ingresa al mundo de la televisión, ¿no? Trabaja en algunos canales como Mega TV, en NTN 24, y finalmente pues terminó presentando artículos de opinión o editoriales en CNN. En el 2002 es diagnosticado con algunos problemas de índole cardíaco ya hablaremos de eso al final. Ricardo, Sí, disculpe. Me quería recordar el tiempo. ya termino. En 1987 tiene su segunda novela que se llama Trama, que es sobre el hundimiento de un acorazado en la bahía de La Habana. Y en el 2011 también otra novela titulada La mujer del coronel, ¿no? En 2013 otra novela que se llama Otra vez Adiós. En el 2015 Tiempo de canallas, todas relacionadas con el tema
de la relación cubana, ¿no? Él en sus memorias dice que está ahorita organizando una nueva novela que es sobre la familia de Karl Marx, de una de las hijas que se casó con un cubano precisamente, ¿no? A finales del 2017 le detectaron Parkinson a nivel leve y por eso tuvo el apuro de escribir estas memorias adelantadas. Quiero terminar leyendo una última parte de su libro en el que dice que él se autopregunta y dice, ¿algún lamento especial antes de partir? Y él dice, sí, no haber visto una Cuba libre y encaminada hacia la prosperidad. Me habría gustado cerrar los ojos por última vez en la isla en que nací, pero lograrlo hice lo que pude, pero sin duda no fue lo suficiente. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, señor Ricardo Orellana. Ahora tiene el turno de la palabra el señor Carlos Rangel. Hijo, bienvenido y adelante. Hola a todos y buenas tardes. Gracias por participar en este evento. Muchas gracias a todo este público tan interesante que está viendo esto. Sé que hay mucha gente que yo conozco que lo está viendo. Muchas gracias, Ricardo, por ese excelente vistazo de la vida de Montaner. Quiero agradecer profundamente a la Fundación Club de la Libertad en Buenos Aires, Argentina, a Alberto Medina Méndez, su presidente y nuestro moderador Ariel, y a los coorganizadores de este evento, la Fundación Internacional Bases, la Fundación Cívico Republicana, la Cátedra Alberdi, la Fundación Liberar y la Asociación Civil Río Paraná por haberme invitado a participar como ponente en este homenaje a una persona admirable, luchador incansable por la democracia de su país, el hemisferio y el mundo. Una mente que distingue cuando se asoman el populismo o el autoritarismo disfrazados en ropaje democrático. Tengo el placer de conocer a Carlos Alberto Montaner personalmente. No quiero exagerar, sin embargo, por supuesto. No es que salgamos frecuentemente a comer o algo así, y mucho menos ahora que está en España y yo acá en Miami. Pero en múltiples encuentros y a través de correspondencias hemos interactuado, además de conversar sobre un par de mis ensayos que fueron de su especial interés, en particular uno acerca del siglo XXI y una introducción a un libro. Me honra el Club de la Libertad con su invitación para el homenaje a esta importante figura del liberalismo. Quisiera hablar hoy acerca de Montaner y su concepción acerca de la libertad. Y ya Ricardo habló y otros hablarán acerca de la vida de Montaner. Y disculpen si repito algo, pero necesito para mis propósitos de esta disertación decir que a los 14 o 15 años en su isla natal, Montaner reconoce que vive en dictadura. Las condiciones en la Cuba bajo Fulgencio Batista eran limitantes y cortaban las opciones de futuro en la isla por lo cual Montaner, como muchos otros, simpatizó e incluso se unió como pudo con aquellos barbudos del monte que prometían acabar con eso y cambiarlo todo. Él dedicó energías a la causa y sintió alivio cuando Batista salió hacia su exilio dorado, buscando refugio con otros miembros de ese club de tiranos. Primero con Trujillo en la República Dominicana y después con Salazar en Portugal. Pero cuando Fidel y el Che desatan su ideal de renovación y cambio, buscando construir al hombre nuevo sobre las cenizas del viejo, rápidamente Montaner se opuso a ese ideal. Y eso no fue por haber estudiado liberalismo o dogmas filosóficos a esa temprana edad, sino porque encontraba las razones ante sus propias narices. Represión, complicidad, arbitrariedad, terror. Una vida nueva, 1000 veces peor que la sufrida bajo Batista por tener una supuesta legitimidad ideológica, en vez de ser simplemente, como la otra, un régimen descaradamente plutocrático. Su oposición a la visión prometida por los barbudos lo puso preso a los 17 años en una cárcel llena de niños compartiendo historias de padres fusilados y familias quebradas. La cabaña es muy notoria por eso. Salían ríos de sangre de los fusilados. De esa manera, su noción de libertad se forja tempranamente. Decide y logra escapar de la cárcel. Llega a los Estados Unidos eventualmente para reencontrarse con su familia y hasta ahora no ha vuelto a su tierra natal. Pero no por eso ha dejado de ser cubano. Es aquí que se debe resaltar que más allá de su lucha permanente en contra de la tiranía azotando su patria natal, pero obviamente motivada por ella, Montaner ha conducido investigaciones acerca de las causas y palabras que mantienen a la región en un estado de mercantilismo medieval, con caudillos feudales rotándose el poder.
Entre esas palabras encontramos el equívoco y escurridizo uso de la palabra libertad, la cual hoy nos junta en esta reunión. Vemos con frecuencia grandes manifestaciones, particularmente en América Latina, con gritos clamando por libertad. El himno nacional de mi país, Venezuela, con su letra escrita en 1810, incluye el verso: y el pobre en su choza, libertad pidió. Por supuesto, el lema de la Revolución Francesa incluye esta reivindicación. La libertad tiene amplias variantes, pero se puede estipular que la acepción más simple y común es que uno está libre mientras no está preso. Pero esta condición simple obviamente no es suficiente. Estar preso no es la única situación bajo la cual no existe libertad. Pregúntenselo, si no, a ese pobre en su choza. El argumento de muchos dictadores hoy en día es que existe libertad bajo su autoridad, puesto que esas turbas no pudiesen salir a la calle alterando el orden público si no fuese así. Pero la realidad es que se puede argumentar que hay personas que dentro de una cárcel están más libres que otros caminando por estas calles de Dios. No recuerdo bien si es apócrifa, y algunos de ustedes me podrán recordar bien, si es apócrifa o auténtica la anécdota del notorio déspota argentino Juan Manuel Rosas de mediados del siglo XIX. Esa anécdota que relata que todos los meses apresaba a unos 50 ciudadanos al azar para soltarlos un mes más tarde, solo para demostrar su poder. Ese no era un pueblo libre. La puerta giratoria periódica en Venezuela es de alrededor de 100 presos políticos, del total de unos 300 en cualquier momento. Ese no es un pueblo libre. Montaner nos ayuda a clarificar el sentido moderno de lo que es la libertad. Para él, la libertad individual es el control propio sobre las decisiones. En sus propias palabras, es la facultad que tenemos para tomar decisiones basadas en nuestras creencias, convicciones e intereses individuales sin coacciones exteriores. La pérdida de la libertad se identifica cuando el Estado decide dónde vas a trabajar, cuánto vas a ganar, qué vas a estudiar, qué vas a leer, qué es conveniente que tú creas o qué es conveniente que tú rechaces. Llega el extremo del Estado a decidir sobre tu corazón y a decirte: ustedes no pueden tratar a sus parientes desafectos al régimen. Esta definición de Montaner visualiza las vías hacia la pérdida de la libertad y todas esas vías conducen a una meta: el Estado como un gigante y poderoso monopolio. La libertad que nos define Montaner es un antídoto a ese poder del Estado. Por eso es que hay que luchar por ella. Su lista hace que la pérdida de la libertad es esclarecedora. Si el Estado controla todas las oportunidades de trabajo, obviamente decide dónde trabajas y cuánto ganas. Si el Estado controla la educación, decide quién estudia y qué es lo que estudia. Si el Estado controla la información, decide quiénes son los buenos y quiénes son los villanos. Y si el Estado tiene tanto poder, bueno, lo mejor para uno es ser amigo del Estado y denunciar a quien no lo sea, así sea esa persona familia de uno. Esta condición, este mundo feliz de Aldous Huxley, que ya lo había escrito, sin embargo, no es ficción. Lamentablemente, esta situación extrema se vive hoy en día en Cuba, se vive en Venezuela, en Nicaragua, existe en Irán, en Rusia, en Corea del Norte. Quiero hacer una observación importante sobre esta lista de países que acabo de mencionar. No solamente son los regímenes llamados de izquierda los que destruyen la libertad. Montaner nos recalca que sus denuncias se refieren a regímenes autoritarios. La amenaza a la libertad no viene solamente de la izquierda, sino también de la derecha. La dicotomía no, él lo vivió. La dicotomía no es entre ideologías, sino entre formas de gobierno, la democracia y el autoritarismo. Carlos Rangel, mi padre, su gran amigo, detalla en El Tercermundismo, su libro más profundo sobre el tema, las tácticas del imperialismo soviético alentando autoritarismos. Ahora, un legado tóxico en el mundo. Es por este legado tóxico de la Unión Soviética que hay mayor aceptación de gobiernos autocráticos con ropaje izquierdista entre la comunidad de las naciones y entre las élites imbuidas de falsa intelectualidad que con gobiernos opuestos a esa ideología. Y es por este legado que pululan como, zombies de la Guerra Fría, autócratas que se autodeclaran revolucionarios izquierdistas y son aceptados por la comunidad.
Montaner está en el bando de aquellos que persiguen la libertad definida por el individuo más que por las condiciones externas al individuo. Al centrarse más sobre el individuo que en el utilitarismo, Montaner nos permite ampliar el concepto de libertad. Su definición es así una denuncia contra personas y gobiernos acomodaticios que con la excusa de realpolitik negocian con regímenes autoritarios para tener acceso a recursos naturales, a bellas playas, mano de obra barata o peor, una simple complicidad. Pero más allá de la decisión de Montaner nos hace ponderar los límites que aceptamos a nuestra capacidad de decisión. En su más reciente libro, que nos comentaba Ricardo, sin ir más lejos, que él, Montaner prefacia como su último, que esperemos que no lo sea verdaderamente, nos dice que él esperaba retornar a Cuba, a una Cuba libre del régimen que ha llevado esa isla a la ruina. Nos dice que piensa que eso ya no será posible en lo que le queda de vida, a pesar de que su doctor dice lo contrario. Conozco personas que dicen o les ha ocurrido lo mismo con Venezuela. La reunificación alemana nos hizo ver las cadenas que no solo los que vivían en Alemania Oriental cargaban, sino también las de sus hermanos en Alemania Occidental. Es una liberación que anhelan también los coreanos del sur. Los regímenes autoritarios exportan su represión de la libertad a los corazones de todos aquellos que se han escapado. Montaner no puede decidir libremente ir a Cuba. Sabemos sin duda lo que le sucedería si lo hiciera. Las garras de la represión del autoritarismo se extienden y hacen sufrir a millones. Lo vemos con el régimen cubano, con el Chile de Pinochet, la Rusia de Putin, con el régimen iraní y con todo gobierno cuya meta es la acumulación y permanencia en el poder a toda costa. Pero, a fin de cuentas, ¿por qué es importante la libertad? Esta no es en realidad una pregunta capciosa, es verdaderamente importante. En su discurso de aceptación del cuarto premio Juan de Mariana en el 2010, Montaner asocia la libertad a la dignidad humana, citando la definición del cubano José Martí, quien afirma que la libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado y a pensar y hablar sin hipocresía. Montaner nos dice que las tiranías nos arrebatan el derecho a ser honrados cuando nos obligan a aplaudir lo que detestamos o a rechazar lo que secretamente admiramos, creando así lo que él llama una incómoda disonancia psicológica y una conducta hipócrita que hiere al que la practica y repugne al que la sufre. La libertad exalta la dignidad humana, una condición interna del individuo. Pero vale la pena citar algo más de ese discurso, donde nos clarifica el propósito más utilitario de la libertad con base en esa condición interna. Nos relata Montaner. Cuando el socialista español Fernando de los Ríos preguntó a Lenin cuándo iba a instaurar un régimen de libertades en la naciente Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, el bolchevique le respondió con una pregunta cargada de cinismo. ¿Libertad? ¿Para qué? Sigue entonces Montaner y nos dice, la respuesta es múltiple. Libertad para investigar, para generar riqueza, para buscar la felicidad, para reafirmar el ego individual en medio de la marea humana. Tareas todas que dependen de nuestra capacidad de tomar decisiones. La historia de Occidente es la de sociedades que han ido ampliando progresivamente el ámbito de las personas libres. Poco a poco arrancaron a los monarcas y a las oligarquías religiosas y económicas las facultades exclusivas que tenían de decidir en nombre del conjunto. Los pobres y los extranjeros alcanzaron sus derechos. Lo mismo sucedió con las razas consideradas inferiores, con las mujeres, con las personas marginadas por sus preferencias sexuales. La esclavitud finalmente fue erradicada. Quiero mencionar en este momento que un libro que tiene este tipo de pensamiento de Montaner es el llamado Los latinoamericanos y el occidente, uno de sus libros fundamentales relacionados con el desarrollo y el concepto de libertad y democracia. Y por supuesto, tratando de entender a Latinoamérica bajo esa perspectiva. Montaner, a lo largo de su obra, nos ofrece esta idea sencilla acerca de la libertad utilitaria en múltiples facetas. Perdón, nos ofrece esta idea sencilla en múltiples facetas. La libertad genera prosperidad,
Eso es lo que nos ofrece como idea. Ahora, esto no es una propuesta o postulado hipotético, es una realidad concreta. Los países que tienen los más altos índices de libertad en el ranking del Freedom House están correlacionados positivamente con el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas. Ese índice que combina el Producto Interno Bruto, la mortalidad, salud, educación, seguridad, etcétera, para cuantificar el bienestar de una sociedad. Objetivamente, esta es la realidad. La libertad es el mejor vehículo para el bienestar y la prosperidad social. El mejor vehículo para cualquier nación. Carlos Alberto Montaner tiene la desgracia de ser una de esas personas que piensan eso. Y su aguda perspicacia lo ha condenado a tener que denunciar las grandes idioteces que utilizan sátrapas de toda estirpe para justificar lo injustificable. Lo injustificable que arruina vidas, pueblos y naciones, cuando claramente la historia nos ofrece la oportunidad de observar infinidad de opciones políticas y sus consecuencias, que, con algo de empatía y sentido común, sirven para modelar sociedades con mayor prosperidad y bienestar. Estas denuncias de Montaner son centradas en una idea que le fue inculcada desde muy temprana edad. La libertad vivida como una decisión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Carlos Rangel. Muy bien, ahora es el turno entonces del señor Ricardo Salinas León, el tercer expositor del día de hoy. Sí, muchas gracias. Ariel, una corrección, es Roberto Salinas León, no Ricardo. Perdón, Roberto Salinas. Disculpe. Gracias por esta invitación y esta oportunidad de poder compartir con todos ustedes algunas reflexiones sobre la vida y obra de Carlos Alberto Montaner, un gran amigo, un gran mentor. Linda también, su esposa, una maravillosa persona. Y me limitaré simplemente a compartir algunas anécdotas que creo que pueden ser un mayor valor agregado ahora después de la presentación tan detallada de Ricardo y las palabras tan agudas sobre el tema de la libertad y cómo lo veía Carlos Alberto Montaner, que nos compartió Carlos Rangel. Yo primero conocí a Carlos Alberto en alguna presentación del Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano. A mí me encantó este libro en 1997, pero muy lamentablemente hubo varios que lo consideraron como una especie de tratado, como una especie de estudio, incluso varios académicos de partidarios de las ideas de la libertad lo veían en un tono negativo el libro, el Manual Perfecto Idiota Latinoamericano, Carlos Alberto, en coautoría con Plinio Pulillo Mendoza y Álvaro Vargas Llosa, en la primera edición con un prefacio de Mario Vargas Llosa también. Y realmente lo que trataba de hacer el libro era, el propio libro dice, este es un panfleto, era un ejercicio de sátira, de ironía, de tratar de construir ciertos mitos geniales, por ejemplo, el mito del Che Guevara, y por qué hoy en día es tan relevante, sigue siendo el argumento de 1997, el día de hoy, y cómo hay los millennials estadounidenses que utilizan camisetas con esa imagen de Che Guevara que les cuestan $120 o $150 y hablan de las maravillas y del campeón de la justicia social, cuando en realidad era un sádico, un torturador, un asesino y uno de los personajes más viles del siglo XX. Lo mismo podríamos decir de otros personajes. Ya hay algunos que también en seguimiento a la tradición y a las enseñanzas de Carlos Alberto han hecho sátiras similares, por ejemplo, en México, yo soy de México, de Pancho Villa. Hoy que se habla de que este es el año, en las conferencias del López Obrador, este es el año de Pancho Villa. Bueno, qué lamentable que estemos glorificando el mito de alguien que fue un asesino y un violador serial, incluso de niñas de 12 años. En fin,
El Manual Perfecto Idiota yo lo veía como un gran ejercicio de sátira, de ironía, ante verdaderamente las idioteces que surgían de la boca de gente que pensaba que hablaba con la verdad y que tenía las credenciales para hablar sobre temas que quizá no comprendían. Lo que está bien, pero lo que está mal es cuando se habla con un tono de intolerancia, en donde no hay posibilidad de disidencia. Y esto Carlos Alberto, en el fondo, compartía lo que decía Carlos Rangel ahorita, la libertad de yo poder seguir mi propio camino, mis propias decisiones, la libertad de elección, pero también la libertad de pensar, la libertad de disentir, la libertad de alguna forma de estar equivocado. Si me equivoco, bueno, eso es mi problema, pero por lo menos existe un diálogo, por lo menos existe una conversación, por lo menos existe un intercambio de ideas. Repito, para mí la gran influencia de esta y después las ediciones futuras del Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano fue cómo en el mundo liberal no nos podemos quedar simplemente en el ramo intelectual o el ramo académico. Cuando entramos a lo que es la batalla pura y dura, especialmente hoy con las redes sociales, del arte de comunicar, necesitamos utilizar ironía, necesitamos el instrumento de la sátira, necesitamos el uso del reductio ad absurdum, necesitamos eso para defender en el plano popular. También lo advertía James Buchanan, cómo era tan necesario defender las ideas de la libertad en el plano intelectual, pero también en el plano popular. Pues en el plano popular a veces no nos queda más que recurrir a la broma, la risa, la ironía, la sátira, y con el disclaimer, ¿sí? Como bien lo hacen los autores en este libro, diciendo, esto es un panfleto, no pretendemos nada más que un panfleto. Otra anécdota que me encantaría compartir con ustedes es cuando Carlos Alberto Montaner, Plinio Apuleyo Mendoza y Álvaro Vargas Llosa visitaron México en 1998-99, me parece, para presentar Fabricantes de Miseria, otro libro que también para mí no tan solo tuvo una importante influencia, de alguna forma también fueron muy gentiles los tres en invitarme a hacer una revisión, sobre todo de los capítulos y los textos que se referían a México. Pero en Fabricantes de Miseria se desarrollan una serie de ideas de cómo los caudillos hoy en día o los capitalistas de cuates, los crony capitalists, o incluso representantes de la iglesia, representantes de medios de comunicación, no es que estén en contubernio, pero sí hay una confluencia de factores que nos han llevado a una cultura totalmente anticrecimiento, antidesarrollo, antiempresarial y a instaurar y a consolidar una fábrica que genera miseria, que hoy en día incluso se llega a celebrar. Tan relevante es Fabricantes de Miseria. Hoy habría que republicar ese libro porque es tan relevante a los argumentos que vemos hoy en día. En mi país, el presidente López Obrador se congratula de la pobreza franciscana, casi que celebrando la pobreza y cómo los pobres son una parte esencial de toda la maquinaria política de la Cuarta Transformación. Hemos escuchado palabras similares de Cristina Kirchner, por no decir de Nicolás Maduro y antes Hugo Chávez. Esta destrucción de la riqueza, este odio por la generación de riqueza, no nos deja más que una fabricación enorme a escala de miseria. Después nos preguntamos si las ideas realmente tienen consecuencias. Aquí vemos cómo las ideas antilibertad han tenido consecuencias devastadoras para nuestros países. Así que para mí, Fabricantes de Miseria en ese entonces fue una aportación muy importante al debate, pero es particularmente relevante hoy volver a leer y a releer y a difundir las lecciones sobre destrucción institucional, sobre caudillismo, la beta autoritaria del caudillo sabelotodo, esa mentalidad mesiánica de que poseen toda la verdad y por lo tanto no puede haber disenso con aquel que supuestamente tiene el monopolio de la verdad. En el fondo, Fabricantes de Miseria está basado en el mismo principio de tolerancia y en advertir que la intolerancia y el resentimiento no pueden ser las fórmulas para generar políticas públicas o para generar
un ambiente razonable de intercambio de ideas. Una tercera y última anécdota que me gustaría compartir es que tuve el privilegio y el honor de ser moderador en la ocasión que Carlos Alberto presentó en 2005, también en la Ciudad de México, en Casa Lam, el libro Sus enemigos, Los enemigos de la libertad, o La libertad y sus enemigos. Y una pregunta sumamente capciosa, llena de muchísimo resentimiento, de muchísimo rencor, bastante sátira, bastante ironía de uno de los personajes que estaba reunido en la presentación diciendo, entonces usted está de acuerdo de que debe haber desigualdad del ingreso. El debate de la desigualdad ha estado con nosotros desde hace mucho, pero es particularmente relevante el día de hoy. Y como las enormes desigualdades de ingreso, y usted justifica entonces que los ricos son ricos a costa de los pobres, o que el rico es rico porque le está quitando de alguna forma el crecimiento al pobre. Carlos Alberto pudo haber contestado diciendo, esa es una mentalidad de perfecto idiota, pudo haber contestado diciendo, es completamente falso, usted no leyó bien lo que yo traté de decir en el libro. No, la escuchó a la persona, una mujer académica, la escuchó y en una forma muy humilde y muy tolerante. Se tomó todo el tiempo del mundo para explicarle que había una diferencia entre desigualdad del ingreso, que podemos o no estar de acuerdo, si debe haber desigualdades o si se deben tolerar desigualdades de ingreso. Y el otro tema que él creía, lo que a usted realmente le preocupa, creo yo, es el tema de la pobreza. Es el tema de la pobreza. Y para poder atacar la pobreza, tenemos que generar una mayor riqueza. Pero no lo hizo en forma pomposa, no lo hizo en forma condescendiente, lo hizo con la mayor humildad de tomar muy en serio las palabras de esta crítica que se le estaba haciendo al libro. Y trató de explicarle con esa misma humildad. Y para mí eso se me hizo una característica verdaderamente notable y loable. Cuando yo como moderador me lo hubiera tirado a la yugular intelectual prácticamente, diciendo que estaba totalmente despistada o que no sabía de tales o cuales teorías de crecimiento económico. No, Carlos Alberto se tomó el tiempo de escucharla y el tiempo de contestar. Y espero que estas palabras por lo menos contribuyan un granito de arena al debate tan importante que usted está planteando, de quizá enfocarnos más primero en abatir la pobreza y ya después ver en qué forma podemos mitigar las desigualdades de ingreso. Y ahí quedó. Y eso me pareció que para atacar a los enemigos de la libertad, primero hay que defender el saber escuchar y el tolerar las diferencias de opinión en una forma que sea al igual que todos los demás, sin credencialismo y sin condescendencia. Tuvimos en Atlas Network, donde yo dirijo el proyecto latinoamericano, del Centro Latinoamericano de Atlas Network, la oportunidad de hacer un homenaje espontáneo, humilde y espontáneo, en Miami de 2021, en la conferencia que tuvo Atlas, el Liberty Forum y Freedom Dinner en 2021, en el estadio de los Marlins. Tuvimos una sesión sobre Cuba, en medio de toda la algarabía alrededor de Patria y Vida. Estaba Yotuel con nosotros, Rosa María Payá también, Álvaro Vargas Llosa, en un panel moderado por Antonella Martí. Y al acabar, yo me permití tomar la palabra, presentarle simplemente un cartón donde todos habíamos firmado. Dorita de Ampuero estaba ahí con nosotros, ella firmó. Este cartón, varios de ustedes que estuvieron presentes lo firmaron, pues como un gesto de agradecimiento a nuestro gran Carlos Alberto, al aprendizaje, a la amistad, al ejemplo que nos ha dado y a esa perseverancia en defender las ideas de la libertad, incluso tener que escapar de la cárcel después de toda esta vida que Ricardo nos compartió al principio. Me parece que pues fue un gesto humilde que tuvimos con él, pero en un momento muy bonito también. Y esa anécdota particularmente, ese momento lo recordaré con gran cariño a una persona que ha hecho una diferencia, y valga la redundancia, una diferencia que hace una diferencia.
Muchas gracias a Alberto, muchas gracias Ariel por esta oportunidad, a todos ustedes por escucharnos, y pues que viva Carlos Alberto Montaner. Es un privilegio y un placer no tan solo conocerlo, sino seguirlo y siempre aprender de él. Bien, muchísimas gracias, señor Roberto Salinas. Ahora entonces tiene el turno de la palabra la señora Dora D'Ampuero. Bienvenida. Muy buenas tardes, queridos amigos. Es realmente un gran honor, un placer para mí estar aquí compartiendo este homenaje a nuestro querido amigo Carlos Alberto Montaner. Siguiendo un poco el hilo que acaba de poner mi querido amigo Roberto Salinas León sobre algunos de los libros y de las publicaciones de Carlos Alberto, me tocó hace algunos años estar en compañía de Roberto Salinas cuando precisamente Carlos Alberto hacía la presentación de su libro, del libro que escribió con Álvaro, también el perfecto idiota, con Plinio Apuleyo y con Álvaro Vargas Llosa. Ese libro lo presentó en México y probablemente estuvimos juntos allí también, Roberto. Pero lo interesante, lo que quería decir es esta anécdota, que después de la presentación del libro, yo me le acerqué a Carlos Alberto y le dije, escríbemele, dedícamele este libro a mi presidente, Rafael Correa, a Rafael Correa, dedícale un libro que él necesita leer esto. Y era medio en broma que le dije a él, pero inmediatamente Carlos Alberto empezó a escribir, cogió un libro y empezó a escribir una larga cosa. Señor presidente, es momento de que usted cambie de rumbo, etcétera, etcétera. Le mandó todo un buen escrito en el libro. Cuando yo regresé al Ecuador, le mandé el libro al presidente Correa a través de una persona que yo conocía, Alexis Mera, que era el secretario privado del presidente Correa. Entonces, el presidente Correa de esa época, leyó el libro, miró el libro, bravísimo, furioso, escribió una carta diciéndole horrores a Carlos Alberto y que miren sus propios amigos, que Mario Vargas Llosa, que había sido socialista, ahora ya estaba hecho capitalista, el gran error y todo, bueno, toda una cosa muy, muy dura. Entonces me mandó el libro a mí para que yo se lo devuelva a Carlos Alberto. Entonces Carlos Alberto le contestó en una de sus columnas con la gentileza y con la amabilidad que él sabe, pero esa es una de las anécdotas que siempre me acuerdo de Carlos Alberto y su exposición y su libro. Realmente para mí es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo sobre estos aspectos tan agradables, queridos de nuestro amigo Carlos Alberto, ¿no? Con toda su gentileza, con la humildad con que siempre ha sido este gran cerebro realmente, ¿no? Que ha dado tanto a todos nosotros. Yo dirijo un instituto de políticas económicas en Ecuador, y los jóvenes que han compartido conmigo en estos años, he fundado hace más de 30 años, realmente le deben mucho a Carlos Alberto. Todo lo que Carlos Alberto les ha escrito, cómo ha estado tan en contacto con ellos. En principio, yo personalmente no lo conocía a Carlos Alberto, había leído mucho de él, pero él en una ocasión fue invitado por la Cámara de la Pequeña Industria de Guayaquil para darle una condecoración por sus escritos. Entonces, en esa oportunidad lo conocí, conversamos, y él conversó con el grupo de estudiantes que eran del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, unos 15 chicos
que fueron luego sus amigos de toda la vida. Estos chicos se escribían con Carlos Alberto. Carlos Alberto siempre cerca, siempre estaba muy en contacto con estos jóvenes. Así que fue una contribución tan grande. Y, por ejemplo, uno de estos jóvenes, que ahora es el director del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, José Andrade, siempre destaca en toda su vida que su primer contacto serio con las ideas liberales fue a través del artículo de Carlos Alberto Montaner titulado El liberalismo en América Latina, el cual llegó a sus manos a través de los folletos que nosotros en el Instituto Ecuatoriano publicábamos. Esta anécdota de José, de su continuo acercamiento con Carlos Alberto, que siempre estaba dispuesto para estar conversando con ellos, es un ejemplo realmente de la influencia que Carlos Alberto ha hecho como autor, como amigo, ¿no? Hoy estos chicos, José y compañía, están precisamente ya en la vida pública tratando de implementar algunas de las ideas que aprendieron con Carlos Alberto. Carlos Alberto realmente es muy leído en el país, en el Ecuador. Sus columnas son siempre reproducidas por el portal La República, uno de los medios digitales más respetados del país. Sus videos son publicados por todas partes, y una de las formas más comunes es prender las computadoras y verlo a él y estudiarlo, y lo estudiamos nosotros, los videos que él ha puesto en la Francisco Marroquín, en la Universidad Francisco Marroquín. Esos son siempre una fuente inagotable para introducirse en las ideas liberales, ¿no? Por su parte, pues Carlos Alberto siempre fue el amigo amable, cariñoso, humilde, bromista, siempre interesado en conocer lo que estaba pasando de nosotros, siempre comunicándose con nosotros. Él siempre preocupado por su familia, porque hay estas de su persona que son muy notables también. Siempre preocupado por su familia. Me acuerdo que en una ocasión me llamó como a medianoche que una nieta había ido a Ecuador y que estaba por la Amazonía y que le había dado mi nombre para que me llamen cualquier emergencia y todo. Por supuesto que no hubo ninguna emergencia, pero era el abuelo, ¿no? Era siempre pendiente de su familia. Carlos Alberto, pues, no solo en esta parte de ser promotor de las ideas de las que hemos aprendido tanto de él, sino que también es autor de varias novelas, como lo mencionó ya mi amigo. Entonces, pero una de las que siempre a mí me interesaron, ¿no?, las novelas que mencionó Roberto también, es Ese tiempo de canallas, que trata sobre el amor, la traición y la muerte en la Guerra Fría. Es una de mis novelas favoritas que siempre tengo por ahí al lado. ¿Cuál es el mensaje que durante todos estos años nos ha enviado a nosotros, Carlos Alberto? En sus miles de artículos, en su incesable trabajo, no se cansa de explicarnos una y otra vez que el mercado es un sistema autónomo de producir bienes y servicios no controlado por nadie. Eso nos lo ha repetido tantas veces, ¿no? Que genera un orden espontáneo impulsado por la búsqueda de beneficios para satisfacer nuestras necesidades. El respeto a la propiedad privada es una observación extraída de la realidad, que no hay propiedad privada, no existe. Si no hay propiedad privada, no existen libertades individuales, sino que todos acabamos en manos del Estado. De aquí surge ese énfasis sobre la libertad individual que nos une a los liberales, que las personas pueden tomar la mayor parte de las decisiones que afectan su vida. Esta libertad está, por supuesto, unida a la responsabilidad individual. Una pregunta constante que nos hacemos los latinoamericanos es ¿por qué en el tercer mundo no surgen más personas creativas capaces de desarrollar bienes y novedades, ¿no? Carlos Alberto desmiente siempre
esta premisa. Y eso me encanta leerlo y escucharlo y decirle que nosotros somos capaces, que nosotros los latinos tenemos la energía para satisfacer nuestras querencias, pero lo que hemos hecho siempre es organizar un Estado en forma tal que nos obstaculiza a las personas que podemos crear y que podemos hacer nuestros proyectos de vida y disfrutar siempre de un mundo mejor. Desgraciadamente en nuestra región predomina la corrupción, funcionarios parásitos que exigen coimas para no paralizar los proyectos y gente bien conectada con el poder político que siempre protege sus negocios de la libre competencia, perjudicando a los consumidores. Carlos Alberto nos ha repetido una y otra vez que el tercer mundo es una maquinaria implacable dedicada a exterminar a los emprendedores. No es que no nazcan, sino que los matamos en la cuna, nos dice Carlos Alberto. Entre las actividades que realizamos en el IEP siempre tenemos presente la forma y el sentido con que Carlos Alberto nos ha enseñado la batalla de las ideas, que toma muchas formas, y justamente aquella forma que Carlos Alberto durante estos años ha librado esta batalla nos parece extraordinaria. Toda una vida de lucha por la libertad. Y segundo, reconociendo que en la reflexión de estas ideas está la solución a la pobreza crónica de América Latina, con esa idea en mente, siempre hemos tenido contacto con él, siempre hemos aprendido de él, porque su fe en los jóvenes y en esa hermosa batalla por hacer de este un mundo mejor es y será extraordinaria. Hoy en este homenaje tan merecido que se le ofrece a Carlos Alberto, me sumo con cariño, con pasión, con amor a la libertad, presentarle mis respetos, admiración y cariño, de quien he sido una amiga y una ferviente seguidora. Gracias. Muchísimas gracias, señora Dora Ampuero. Ahora que hemos concluido entonces con las exposiciones, damos inicio a la instancia de conversatorio. Les recuerdo que pueden ir dejando sus preguntas de manera escrita, ya que nos habilitarán los micrófonos. Hay muchas felicitaciones para los 4 disertantes también. Y hay una pregunta que dice lo siguiente. Me interesa la posibilidad de que puedan ampliar la opinión los ponentes sobre la visión de Carlos Montaner sobre personajes como Trump, Bolsonaro o Bukele. Así que cualquiera que quiera responder, bienvenido. Yo me atrevo a responder. Eres el indicado. Quizá por el tema de Trump y México, ¿cierto? Pero vaya, el caudillo, el populista, según recuerdo, no sé exactamente cuál era su posición en torno a Bolsonaro, pero sí recuerdo haber compartido con él en algún momento que el caudillismo o el caudillo liberal pues no tiene una definición política. Puede estar en la derecha, en la izquierda, del centro, de arriba, de abajo. Incluso Carlos Alberto no era gran partidario, creo yo, de las etiquetas a veces simplistas de dividir el mundo entre derecha e izquierda, algo que yo en lo personal comparto. Pero en Estados Unidos, él que era ciudadano estadounidense, él votó por Biden, porque Trump lo veía como un gravísimo peligro para la democracia liberal. Y vaya que después del 6 de enero se vieron refrendadas, no porque le gustara a Biden, pero simplemente era el hecho que lo que representaba Trump como oferta política era inaceptable para alguien que defiende los principios de la libertad del individuo y de la democracia liberal. A mí me dio mucho gusto porque después de todo lo que dijo Trump de México, fue algo que
Fue algo que creo que aplaudí, pero su rechazo no fue personal y no fue político, fue derivado de su idea de la tolerancia. Bueno, así por lo menos lo interpreté yo. Y lo mismo con el tema de Bolsonaro y esa beta de cancelar la disidencia que representaba Trump con sus realidades alternativas, o Bolsonaro también con sus sus modos tan intolerantes. Pues es lo que Carlos Alberto, creo que ahí fue muy consistente con sus ideas en rechazar la oferta política de estos personajes. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, ¿alguien si quiere ampliar o pasamos a la siguiente pregunta? Muy bien, paso a la siguiente pregunta. A ver, voy a leer un poquito larga. Disculpen. Dice, estuve en Cuba 13 días en el 2013. Pude hablar con toda la clase de gente, sobre todo en La Habana Vieja y La Habana. Mi consulta es a todos acerca de la mirada que creen tiene Carlos Montaner y aún ustedes sobre el nivel extremo de sometimiento en todos los sectores sociales cubanos, desde jóvenes a ancianos, donde salvo estos nuevos episodios de Patria y Vida, ancianos, jóvenes y adultos mantienen el miedo, porque también prefieren que a jóvenes emprendedores los desaparecen, los mandan al campo y no se los ve más. Así que... ¿Perdón, se me escuchó? Sí. Sí, ¿me escucha? La pregunta creo que va direccionada, bueno, disculpen, al sometimiento, ¿no es cierto?, cubano en todos los sectores sociales. Sí, Pues sí, sí, adelante, Ricardo. en efecto, como muy bien ha descrito nuestra amiga Susana, la situación que en la actualidad vive Cuba es una situación dramática. Hoy los jóvenes tienen acceso a redes sociales, al Internet, y hay muchos jóvenes que están siendo no solamente acallados, sino que algunos están detenidos, están presos en los actuales momentos. Es una situación sumamente compleja de la juventud, porque no vive los efectos de un régimen que hizo una revolución ante una dictadura de Batista, sino que ellos sufren las consecuencias de un régimen totalitario que aniquila completamente las libertades. Es realmente muy preocupante. Es una situación que llena de mucha indignación. Yo también estuve en Cuba y me daba una pena terrible que los turistas podíamos ingresar al hotel y la gente del pueblo, la gente de la calle, no podía ingresar al hotel y había policías que estaban ahí vigilando que no ingresaran ciudadanos cubanos al hotel donde estábamos hospedados. Era realmente impactante ver que hay ese nivel de restricción y hoy en la actualidad con toda la tecnología, eso se plasma de una manera todavía mucho más hiriente. Muchas gracias, Ricardo. Es Sí, indudable adelante. que Cuba es un país que vive bajo un régimen totalitario, autoritario, que utiliza a su población para enriquecer a unas pocas élites. Entonces, el caso de los médicos cubanos que los manda alrededor del mundo es trágico, es prácticamente un crimen de lesa humanidad, considero yo. Montaner, efectivamente, él, como no podía ir a Cuba, pero sí conocía a muchos cubanos, verdaderamente tenía ese tipo de conocimiento, claro, acerca de, y una anécdota que cuenta acerca de una mujer que lo que quiere es que se prostituye simplemente para poder
tomarse una ducha caliente en un hotel es trágico. Okay. Esas son las condiciones que vive Cuba. Y tenemos que acordarnos que Cuba ha sido un parásito de la sociedad capitalista y de otras sociedades un poco más ricas. Primero fue un parásito de la Unión Soviética. Cuando eso se cayó, después vino una gran tragedia cubana, pues, de pobreza, y posteriormente se encontraron su sugar daddy, como lo dicen aquí, en Venezuela, y estuvo viviendo durante mucho tiempo de chuparle la sangre básicamente a Venezuela, y cuando Venezuela colapsa, ahora resulta que Cuba está también doblemente colapsada. Las emigraciones de los cubanos aumentaron sustancialmente una vez que ya Venezuela no puede apoyar verdaderamente al gobierno cubano. Es una consecuencia directa. Cuba es una tragedia que nos afecta a todos, a todo nivel, porque es un grave problema humanitario a nivel mundial. Muchísimas gracias, señor Carlos. Voy a pasar a la última pregunta por cuestiones de tiempo. A ver. Segundo que son. Bueno, reitero las felicitaciones de los presentes. Y Gabriel Fernández dice, en la Argentina actual escasean polemistas, divulgadores de la talla de Montaner. ¿Consideran que ciertos debates abstractos del liberalismo argentino son causa de esa escasez? ¿Y alguien? Cualquiera que quiera dar su opinión, bienvenido. Bueno, yo me atrevo a compartir unas palabras, aunque me hubiera gustado que Dorita Teampuero nos dijera algo al respecto, porque hay tantos en Argentina que la siguen también y que han tenido, bueno, han crecido bajo su liderazgo y su tutela. Pero de hecho yo creo que hay varios polemistas argentinos que son extraordinarios. Y ciertamente quizá lo que escasean son más al estilo de Montaner. No es un caso único el de Argentina, en donde tenemos el hecho que el debate liberal o el debate de las ideas de la libertad tiende a aislarse dentro del aula académica o en el mundo intelectual, algo que es sumamente importante porque ahí es justamente donde nacen las ideas. Carlos Alberto admiraba mucho la reflexión de James Buchanan, que primero publicó el 1 de enero del año 2000, donde Buchanan decía en un título en inglés, Saving the Soul of Classical Liberalism, salvando el alma del liberalismo clásico, que el liberal clásico hoy en día debe ir más allá del aula académica o de la estratosfera intelectual y debe ensuciarse las manos y meterse al debate público donde el lenguaje y la narrativa son muy diferentes, donde la sátira, la ironía, incluso el ad hominem y el reducir al absurdo, pues son instrumentos mediáticos sumamente importantes para la defensa de las ideas, especialmente cuando estamos enfrente de caudillos que dicen, como dice Ricardo López Murphy, un gran comunicador argentino, prometen el cielo en la tierra. ¿Quién puede competir con alguien que te está prometiendo el cielo en la tierra? Pues es muy difícil decir, oye, simplemente no. Primero hay una enorme, fatal arrogancia, pretender que tú puedes construir ex nihilo la sociedad de la noche a la mañana y retransformar absolutamente todo. Eso es lo que nos lleva a los campos de concentración, eso es lo que nos lleva a las guillotinas de Robespierre, eso es lo que nos lleva a la idea de presumir que uno tiene la verdad de cómo reorganizar toda la sociedad. Un experimento en las ciencias naturales, bueno, si falla puede ser una pérdida de tiempo, puede ser
una causa de frustración intelectual, pero en el mundo de la sociedad, en el mundo humano, pues es pérdida de vida, es pérdida de oportunidades, es miseria y es muchísimo más. En ese sentido, en el tema popular, creo que es bien importante tener en mente que incluso hay una cierta responsabilidad, responsabilidad humana por no tan solo elaborar los argumentos intelectuales, sino ponerse la cachucha del debate popular, de entrarle al ruedo literalmente, de ensuciarse las manos y de hacer esta batalla. A veces esa batalla tiene que ser con ironía y con sátira, pero a mí me da la impresión, y esto visto de fuera, en México tenemos la fortuna de tener algunos comunicadores importantes, pero hay varios argentinos que han sido ejemplos de esa comunicación. Independientemente de las posiciones políticas que uno pueda tomar o no con alguien como Javier Milei, pues es alguien que, para bien o para mal, y quizá con una forma bastante desagradable de vez en cuando, pero ha popularizado el tema de viva la libertad, carajo. Pues sí, la verdad es que sí tenemos que asumir esa posición de vez en cuando. Esto no implica que soy partidario o no de Milei, es un ejemplo, ¿no? Y es coincidencia que sea argentino, pero hay argentinos, hay ecuatorianos, la misma Dorita ha estado en esta batalla desde hace muchísimos años, en Guatemala, en México, en Colombia, algunos venezolanos extraordinarios comunicadores, y quizá el mejor ejemplo hoy en día es Axel Kaiser. Axel Kaiser es el chileno que trabaja conmigo en el Centro Latinoamericano, en Atlas Network, es hechura de las enseñanzas de Carlos Alberto. Hay un programa en la Fundación Internacional para la Libertad que está lanzando, que se llama Fil Futuro, sobre la cultivación de jóvenes. Yo creo que a Carlos Alberto le hubiera encantado participar en esto. Ya en su pleno retiro, pues es más bien una inspiración, y ciertamente se le va a invitar a que lo podamos escuchar. Pero ahí está el chico Agustín Antonelli, argentino, que es algo extraordinario y polemiza en una forma extraordinaria, y ha sido calificado enemigo público número 1 de varios de estos gobiernos caudillistas, autoritarios en América Latina. Así que, pero es muy bueno el apunte de decir, cuidado, no te quedes solo en la aula, porque luego con ese silencio, ahí es justamente cuando surgen los autoritarios. Surgen las tendencias autoritarias. En fin, es una reflexión, y me atrevo a pensar que quizá Carlos Alberto hubiera pensado en una forma similar. Sí, ¿ves? Bien, muchísimas gracias. Dorita, ¿tenías algo que compartirnos? Sí, no, me alegro mucho que hayas mencionado a mi profesor James Buchanan y sus teorías ¿no? Que son tan interesantes para todos nosotros, que lo que él nos habla del contrato social, de los límites a la libertad, tanta cosa que nosotros le hemos enseñado también y hemos hablado mucho. Y ahora en el Ecuador estamos justo enfrentando una situación de los jóvenes, los amigos de la libertad que están en el poder, pero llegado el momento se enfrentan con la situación política. O sea, esa diferencia que toca decir entre los intelectuales, entre hablar, la libertad es eterna, la lucha por la libertad es eterna. Eso es una cosa que los que estamos en este trabajo lo conocemos muy bien. Pero cuando llegas al poder, los límites que te tienes que poner, porque pues te los impones ya en el poder. Ahí es cuando Buchanan nos habla del contrato social, de llegar a ponerle los límites. Y ese es muy complejo, es muy difícil. Y eso es lo que ahorita creo que estamos en parte tratando de lidiar en mi país, ver el poder y las ideas. Pero tus pensamientos muy interesantes, Roberto, como siempre. Muy bien, muchísimas gracias a todos por sus opiniones. Para ir terminando este conversatorio, les quiero pedir un minuto de conclusión a cada uno de los disertantes, si puede ser en el orden que hicieron sus exposiciones, por favor. Muy bien, gracias, Ariel.
Quizá como conclusión, tomando las palabras de Dora y también de Roberto, cuán necesario es que los jóvenes tengan acceso a las ideas, haya personas que iluminen el camino a generaciones jóvenes. En la vida de Montaner vemos que él empezó desde los 14, 15 años. Creo que en eso tenemos que trabajar mucho porque hay la necesidad, la urgencia de que otras personas, sobre todo jóvenes, tomen esta posta del camino hacia la libertad, y eso se lo hace con lectura, se lo hace con formación, se lo hace con debates, se lo hace con polémica, y creo que es un rol nuestro que llevamos ya cierto camino, invitar y hacer que más jóvenes tengan acceso a las ideas que paren la libertad en el mundo entero. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Ricardo, que ese es el camino. Hay que seguir luchando por la libertad, darles a estos jóvenes todas las oportunidades posibles de conocer tanta gente que ha escrito tanto bueno, empezando por Adam Smith, de toda esta es la biblioteca que nos rodea, de Locke y tanta cosa, libros hermosos, y como a veces no se los presenta, no se está en las manos de ellos. Esa es nuestra tarea, y esa es una tarea que la ha hecho precisamente Carlos Alberto Montaner, de hablarles de todas estas ideas, que es lo único que puede realmente hacer que el mundo marche mejor, el crecimiento económico mejore, que nos alejemos de este poder que nos asfixia del gobierno. Gracias. Es importante pensar acerca de la vida de Montaner y lo que ha sucedido durante el transcurso de su vida, desde el final de la Guerra Mundial, a través de la Guerra Fría, el surgimiento de básicamente, bueno, la caída del muro de Berlín, y la caída del comunismo, el surgimiento del liberalismo pleno en los años 80 y los 90, y después, desgraciadamente, los retrocesos democráticos que han estado ocurriendo. Él ha vivido una vida plena, pero convulsionada. Lamentablemente, todos hemos tenido, los que hemos vivido más de un tiempo, ya estamos viendo vidas interesantes. Esa condena china, que le dicen, ojalá vivas una vida interesante, porque verdaderamente no es tan bueno eso. A veces es preferible vivir una vida aburrida. Cuando Montaner llega, y hemos estado hablando en el Instituto Interamericano de Democracia acerca de la difusión de las ideas, y él lo dice en ese discurso que yo cité acerca del crecimiento de la libertad a nivel mundial, nos da un cierto aliento acerca de esa lucha que dice Dorita, para difundir la libertad. No podemos desfallecer. Sí ha habido progreso, es verdad, ha habido retrocesos también, pero verdaderamente la libertad ha aumentado exponencialmente alrededor del mundo. No por eso tenemos que ser complacientes. Hay que mantener la lucha por la libertad, hay que mantener la lucha por la democracia, una institución que verdaderamente es muy frágil, por su estructura de todo el mundo queriendo levantar la mano y decir algo que a lo mejor no es necesariamente conducente a construir una mejor democracia. Eso nos lo recuerda Montaner permanentemente. Las luchas por la libertad y por la democracia son constantes, y él ciertamente es una de las personas que lo ha hecho toda su vida. Yo simplemente añadiría, y a título de una conclusión muy breve, es que además de sus enseñanzas, además de esa humildad de la que hablé y que es admirable de parte de Carlos Alberto, de esa tolerancia y ese arte de aprender a escuchar a otros, estemos o no estemos de acuerdo en tal o cual posición, es también
un magnífico escritor. O sea, es una prosa maravillosa. Es divertidísimo leer a Carlos Alberto. Así que si por algo, si se quieren divertir, lean a Carlos Alberto Montaner, porque el arte de lo que ha hecho con su pluma y con su capacidad de oratoria es algo admirable. Ya de por sí, ya por eso es valioso. Y qué bueno que lo hace a favor de las ideas de la libertad. Sí, de acuerdo, Roberto. Qué bueno que está de nuestro lado. Muy bien, muchísimas gracias entonces a todos. Ahora que hemos concluido tanto las ponencias como esta instancia de conversatorio, la Fundación Club de la Libertad reconoce y agradece el esfuerzo, el tiempo y la participación de la señora Dora de Ampuero, el señor Roberto Salinas León, perdón por el acto fallido, Carlos Rangel Hijo y Ricardo Orellana Torres. De esta manera entonces damos por finalizado este evento y los invitamos al próximo, donde se conversará sobre el tercer presidente de los Estados Unidos de América, considerado uno de los padres fundadores de esa nación, dado que fue el principal autor de la Declaración de la Independencia de su país, el político Thomas Jefferson. Este homenaje tendrá lugar el día sábado 8 de abril por esta misma plataforma y a la misma hora. Muchísimas gracias a todos.